Así es, Julio, la Suprema Corte de Justicia resolvió que ya hay un concepto específico para lo que se va a llamar y a castigar, por supuesto, el bullying. Se encuentra la doctora Minerva Cobos. ¿Cuál es ese concepto, Minerva? Buenos días. Buenos días. Efectivamente, el día 9 de octubre la Suprema Corte emite 5 resoluciones en las cuales nos da concepto, elementos, características, derechos fundamentales y qué deben hacer las autoridades. En cuanto al concepto, nos dice que ha sido muy difícil identificar el fenómeno del bullying y cuáles son las características de ese fenómeno. Por ello es necesario crear un concepto para poder establecer los requisitos y condiciones de dar protección a los derechos del menor. En este sentido, el concepto es bullying o acoso es aquella agresión, hostigamiento reiterado que se ejerce de manera reiterada contra las niñas, niños, adolescentes y que produce un hostigamiento de tipo sexual, patrimonial, físico o psicoemocional. Y se da de manera reiterada, repito, en una situación de cuidado en la escuela, cuando están en cuidado de la escuela, y esta puede ser en las instituciones públicas o privadas. Bien. De esta manera nos dice que los elementos entonces son esa situación de hostigamiento o acoso. Permanente. Permanente, reiterado, que sea reiterado. Que el sujeto son los niños, niñas o adolescentes. El daño es esa situación, el agravio físico, psicoemocional, patrimonial o sexual. La situación, el lugar en la escuela que puede ser pública o privada. Las características para identificar entonces, de acuerdo a la tercera resolución, son el acoso, el hostigamiento y además que sea de manera reiterada, porque nos dice, la característica de lo reiterado es lo que nos define al acoso. Dice, puede haber una burla aislada, o puede haber algún acoso constante que no cause un daño. Okay. A veces es imposible identificar cuando todo un grupo acosa a alguna persona, entonces es imposible determinar al sujeto. Bien. En ese sentido también dice que los derechos protegidos o los derechos fundamentales protegidos son la dignidad, la identidad y desde luego el derecho a la educación, la no discriminación. Aquí nos dice que, bueno, el Estado debe proteger estos derechos, castigar toda la agresión en contra de estos menores y en cuanto a las autoridades, que cuando haya un asunto en el cual se estén tratando los derechos del menor, bueno, pues entonces deben tener mucha atención privilegiando y poniendo por encima los derechos del niño. No se pueden equiparar los derechos del niño a ningún otro vulnerable. Siempre los niños estarán por encima. Porque lo que se debe buscar es precisamente un derecho, un desarrollo sano. ¿Qué autoridad va a castigar y cuál va a denunciar? Bueno, caso, pues aquí porque es en una escuela, entonces en este caso está hablando del juzgador o cualquier autoridad. Cualquier autoridad, dice la resolución, debe velar por la protección de los derechos del niño, poniéndolo por encima de los derechos de cualquier otro grupo vulnerable. ¿Puede haber responsabilidad fincada en el maestro por omisión de cuidado? Ah, claro, eso lo había resuelto en tiempo hace aproximadamente unos 5 o 6 meses, ya resolvió que una maestra era responsable por el acoso que sufría un niño. Por no reportarlo. Así, por no tener la obligación de cuidado. Aquí es 5 resoluciones que nos dan todas las características para determinar cuándo hay bullying, los elementos, muy importante. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias. Importante que los padres pongan atención a esto y que los maestros también, para que cuando noten un clima que esté siendo tóxico en el salón de clase, entonces lo reporten a las autoridades y no dejen que esto continúe agrediendo, en este caso, a un menor o a un grupo de menores. Así que vamos a continuar con más información. Muchas gracias.